neoliberalismo es que la gente no crea en la política, busca gente sumisa, busca gente como fue en los 90, donde con lo del fin de la historia, el fin de las ideologías, el fin del trabajo, tenían a todos los pibes trabajando para ellos mismos exclusivamente, convencidos de que era el sálvese quien pueda. Si está escuchándome Macri, a él le puede pasar, porque con los mismos motivos que pusieron preso a los últimos que pusieron preso, lo pueden poner preso a Macri. Y el presidente habla del crecimiento invisible que tendrían que estar disfrutando todos ustedes. Bueno, lo invisible son los jubilados, que le bajó la jubilación, lo invisible son los despidos, de los que no vino a hablar, y no estamos diciendo esto simplemente porque queremos plantear que fue un discurso divorciado de la realidad, como todo el mundo ha visto, como decía todos los que hablaron, que yo escuchaba recién. Ese no es el problema. Quiere que la agenda del Congreso esté divorciada de la realidad. Nos viene pasando en este Congreso que estamos votando leyes cuyo nombre todavía me cuesta encontrar. Yo la llamaría algo así como Caperucita Roja. El cuento este del lobo disfrazado de la abuelita, y entonces parece algo precioso y amoroso, pero esconde un contenido realmente lamentable. Bienvenidos, muy buenas noches. 3 vías de escape para poder hacer nuestro programa. Uno es el tema de la semana, el aborto, el 8M, con Florencia Alcaraz. Lo vamos a tratar intensamente. Con Ezequiel Orlando, o Zeta, como le decimos en la casa, en el Destape, vamos a hablar de una auténtica revelación. ¿Para qué llega el nuevo director de la AFIP? ¿Para qué viene el hombre que va a sustituir a Abad? La tercera vía de escape ya está con nosotros, Axel Kicillof, bienvenido. ¿Cómo andás, Víctor Hugo? Bien, bien. ¿Se ha pensado presidente alguna vez? No, la verdad que no. ¿Y por qué no? No, siempre hice política en un colectivo. Esto quiere decir, no en un colectivo en el 60, sino con un grupo de gente en la que confío mucho, y me parece que el punto central es darle a la sociedad una perspectiva de que hay una clase política, o una parte de la clase política dispuesta a trabajar para ellos. Ahí yo tampoco me pensaba ministro. Eso quiere decir que yo soy una persona que trabaja con otras. ¿Qué papel cumplo? Bueno, lo iremos viendo. Pero yo creo que hoy hay un papel enorme para cumplir. Y si viese que su figura crece lo suficiente, tanto que se reclama un heredero, un continuador, algo que tenga que ver con Cristina, desde ya que usted surge como de las personas más extraordinariamente leales, pero no solamente leal en el aspecto humano, sino leal en el verdadero criterio político que sostiene Cristina. ¿Por qué no pensarse presidente? Perdóneme la insistencia. Sí, no, porque me parece que estamos en un momento donde obviamente el papel de conducción y de liderazgo de Cristina es fuertísimo, y yo donde Cristina me pida voy a estar. Y eso quiere decir donde creemos que la gente nos necesita. La verdad que me parece que está viviendo la Argentina y buena parte del mundo un momento extraordinario no por lo bueno, sino por lo malo. Están pasando en la economía cosas espantosas a lo largo y a lo ancho del planeta, y en la política, bueno, ¿qué te puedo decir? Creo que se viene un fuerte desprestigio de la política. Lo importante para mí es que confíen en nosotros, en gente que va a trabajar para la sociedad, no para otra cosa. Yo veo un temperamento fuertemente político, nada más que en la presentación, cuando lo veíamos hablar, ahí hay algo muy fuerte en el contacto directo con la gente. Ya no es el académico que los alumnos cuentan, resultaba muy admirado en la conversación natural y explicativa. Ahí estamos bajando una línea muy fuerte y llegándole a la gente. Sí, me parece que mi formación fue una base importante para que yo comprenda los temas, pero la política y sobre todo cargos de mucha responsabilidad me han servido a mí para entender que a la gente no alcanza con que uno le diga la verdad en términos en checoslovaco. Hay que explicarle a la gente bien lo que le está pasando, y eso genera, bueno, ministro de Economía no es un cargo que generalmente sea demasiado atractivo, y sin embargo me parece que se valora muchísimo, y eso me hizo saltar de la economía a la política, claramente. Así que yo voy a estar donde el movimiento del que formo parte, porque no soy una persona. Hablando de estar, el otro día estaba en el Congreso y lo vio a Macri de presidente. ¿Le pareció que se podía hacer un papel más pobre? Fue muy penoso. La verdad que a mí me va cayendo la ficha, como se dice,
de a poquito. Fue muy penoso porque creo que hay diferentes capas para analizar el discurso de Macri. La primera y la central es que mintió alevosamente. Y me parece que hay una novedad que muchos festejaban. Bueno, el discurso de Macri no fue agresivo con la oposición, no habló de la pesada herencia. Y yo estuve pensando, ¿por qué no habló de la pesada herencia? Porque ahora dio un paso más en este guionado que tienen, que es que para hablar de la pesada herencia, primero tiene que reconocer lo mal que está la realidad. Y después se dedicaba a echarnos la culpa. Era mentira que era culpa nuestra, pero por lo menos registraba la realidad. Yo creo que el paso central en este discurso es que ya no le puede echar la culpa a nadie y entonces no puede hablar de la realidad. Y esto es lo que pasó. La realidad se le escapó a Macri, se le fue, está en otro lado. Y creo que justo en un par desde diciembre que está ocurriendo que diferentes sectores, por sus motivos, probablemente distintos, pero por un malestar bastante común que miden también las encuestas, que la gente se da cuenta que le va mal, se da cuenta que es culpa del gobierno y se da cuenta que este gobierno no va a cambiar. ¿Y Macri de qué no se da cuenta en ese contexto? No, creo que no se da cuenta de que él mismo a esta altura del partido tiene que tomar una decisión bastante seria. Él llegó por los votos. Yo no sé si Macri, la verdad que no sé si Macri es un hombre de convicciones democráticas muy arraigadas, porque lo he visto muy cómodo en contextos dictatoriales, lo he visto muy cómodo en los 90. La verdad que es un hombre que nunca se ha pronunciado en contra de un régimen no democrático. Así que sus convicciones democráticas es algo que está por verse. Ahora, lo cierto es que él llega por los votos. Ahora está en el momento justo en el que prometió un montón de cosas y si no empieza a cumplirlas, ya más allá de la popularidad, ya está haciendo una burla a la democracia. Si Macri promete una cantidad enorme de cosas, a los jubilados el 82% móvil, a los futboleros poder ver el fútbol gratis, a los trabajadores sacarle el impuesto a la ganancia, a la sociedad que no se va a perder empleo, al mundo que vamos a crecer conservando nuestros derechos. Promete todo eso, lo votan por eso y hace lo contrario. La verdad que ya es una burla a la democracia. Refugiarse detrás de lo invisible parecería que no es el mejor camino. Y también preocupante eso, porque es como que se le escapa, ¿no? Esto de... Yo me acuerdo que se pasó mucho tiempo y en el discurso lo dijo. Hoy el neoliberalismo ha tenido distintas etapas y diferentes momentos históricos en la Argentina. Cuando llegó de la mano de Menem, veníamos de una hiperinflación y con Cavallo cortaron la hiperinflación. Hicieron un daño enorme que se fue viendo con el paso del tiempo, pero se anotaron un poroto. ¿Qué poroto se anotó Macri? La verdad que ninguno. Entonces, ¿cuál es su gran hazaña? Haber evitado que se produjera una crisis que solo él piensa que iba a pasar. Y bueno, y sus amigos y algunos medios de comunicación. O sea que él, lo que hablaban en ese momento, a fines de 2015, es de que había una crisis asintomática. Entonces yo digo, nos salvaron de una crisis asintomática, que en economía es como decir el disparate más grande que hay, porque o es crisis o no es crisis. Una crisis asintomática nos salvaron con un crecimiento invisible. O sea que ya estamos hablando de entelequias, estábamos hablando de metafísica. Concretamente, lo que ha hecho Macri es aplicar un programa neoliberal muy profundo de ajuste, de reducción de salario, de apertura de las importaciones, de endeudamiento, de bicicleta financiera, sin que nada de lo que venía pasando le diera motivo a hacerlo. Axel, discrepo con que recién en el cuarto lugar de la enumeración que hacía aparece el endeudamiento, porque usted, por sus años y por el perfil que ha adquirido últimamente, u otro, le tocará ser presidente y van a encontrar un país muy pero muy difícil, con una deuda absolutamente pavorosa, con el mundo ya entrenado para cobrarle de cualquier manera a la Argentina. Ya vivimos esas tensiones. Sí, mirá, ha batido récord de endeudamiento el gobierno de Macri y ha mentido mucho sobre por qué se endeuda. De la misma manera que ha mentido mucho de por qué tiene la tasa de interés tan alta, que es lo que ocasiona una parte importante de esta dinámica de bicicleta financiera. Es un modelo económico, es lo que Basualdo llamó durante tanto tiempo valorización financiera, poner el centro de la economía en el movimiento especulativo. Lo cual hace además que se pinchen todos los demás negocios, porque nada es más rentable que ir y darle al señor Sturzenegger la plata y que te devuelva la tasa de interés de la LEVAC. Y cuando no te gusta la tasa de interés, te vas al dólar y lo fugás. Esto ya se vivió varias veces en la Argentina. Lo que yo hago también es que me parece que la cuestión del endeudamiento es de las más graves, pero es de las que no se sienten todos los días. Hoy Macri está llegando al endeudamiento a través de las peores medidas. Bajar los salarios, pinchar el mercado interno. Me parece que el corolario de eso... y lo que más vamos a sufrir es el endeudamiento. Pero vos fíjate, otra gran mentira de Macri en este discurso. Habló del déficit. Ellos hacen un trabajo estadístico espantoso para esconder el déficit que van generando,
Lo que te quiero decir es que con cualquier medida el déficit de Macri es más alto que el que tenía cuando llegó en 2015, que decía que era espantosamente grande, que nosotros estábamos, que yo personalmente estaba haciendo cualquier... Ya está por encima del que incluso había dibujado Prat Gay. Claro, ya tuvieron que cambiar 3 veces la forma de medir el déficit porque es inocultable. Ahora, hay un tema central, que es que la carga de intereses, porque yo cuando hablo de la deuda, todo el mundo dice, bueno, claro, esa bola de nieve que un día nos va a caer encima, pero es todos los días que nos va enchastrando, porque cada vez que el gobierno tiene que ver qué hace con su dinero, está a pagar la deuda. Y la deuda cada vez va ocupando una parte más importante de la necesidad de recursos. Entonces, del PBI, cada vez está tomando más parte del PBI. Sí, pero también del gasto corriente, digamos, no corriente, sería del gasto en términos de capital de deuda. Pero, ¿qué es lo que le pasa? La plata que recauda el Estado cada vez más, a mí me gusta decirlo así, se va por la canaleta de la deuda externa. Por eso cuando Macri dice, voy a cortar el fútbol para todos, para construir jardines de infantes, y la señora Vidal, en la provincia de Buenos Aires, lo único que hace es cerrar escuelas, no construye jardines de infantes, no hace nada y cada vez gasta más. ¿Por qué? Porque el peso diario, cotidiano, de los intereses de deuda externa es cada vez más extraordinario. Explique usted mejor que yo. El país no emite dólares, emite pesos, tiene pesos. Con esos pesos tiene que comprar los dólares que tiene que pagar afuera. Si se endeudó a 16, 17, 18 y un día el dólar está a 25, 26, cosa que puede ocurrir, tiene que juntar pesos para pagar dólares de 26. Es decir, esta deuda, que podemos decir en 100.000 millones de dólares, por decir un número, es mayor. 100.000 millones de dólares es muchísimo más cada día que pasa y cada día que aumenta el dólar. ¿Me equivoco? No, hay varios efectos con eso, pero además el endeudamiento profundo no es por una cuestión de déficit fiscal. El endeudamiento profundo e inmenso que está tomando Macri es porque al mismo tiempo él aplicó un programa neoliberal, si quieren, de los 90, lo Cavallo, si quieren más, a lo Martínez de Oz, porque es de la misma familia de programas. Cada vez la época cambia, los hombres cambian, las circunstancias cambian, pero en términos conceptuales es lo mismo. Ahora, ¿cuál es el problema? Abrieron las importaciones. Esto Macri decía, otra mentira, decía, ¿cómo crecieron los servicios, la venta de servicios al exterior? 20%, la cuenta es mentira, da 10%, pero aún así la exportación creció y mucho más creció la importación. Nuestro déficit de servicios creció como un 40%. Nuestro déficit de bienes creció un montón. Entonces, tiene un agujero en las cuentas externas que tiene que ver con que cada vez importamos más. Y además eso va a estar en aumento, porque por ejemplo el tema del biodiesel le va a retasear 1.700 millones más, por lo menos, de dólares. Bueno, ahí tenemos los varios efectos de estas cuestiones. Le faltan dólares, porque cada vez importamos más. Eso tiene un efecto directo, nos funde la industria. Porque eso que importamos son cosas que se producían acá, en buena medida. Y al mismo tiempo, lo que va generando esto es que el gobierno de Macri entra en una dinámica de abrirse al mundo cuando el mundo se está cerrando. Esto que vos planteabas. O sea que es un programa pésimo, el programa neoliberal de abrir las importaciones, de endeudar al país, de bajar los salarios, de bajar el gasto público, de terminar con salud, educación, cosas que están pasando. Vidal hoy tiene la provincia explotada, no sale en los diarios. Pero tiene problemas con los maestros, con los jueces y con los médicos de la provincia. La provincia está en un estado IOMA. Sí, hay que leer el diario El Día para enterarse. Sí, porque la Clarín y la Nación... El diario El Día tiene que atender la plata porque los otros están cubriendo... Y entonces, cuando van abriendo la economía, lo otro que se encuentran es que buscan socios para esta globalización tardía que hace Macri. Se encuentra que el mundo está proteccionista. Yo digo, Macri aplica las políticas de otra época mal aplicadas y es una especie de corso contramano. Todos los días Trump le da la contra, Trump ahora cerrándole la entrada. Pero ahora, el portazo en la cara que le pegó Macron, porque él fue a cerrar el acuerdo con la Unión Europea. Después de que Trump, cada vez que va, le tira limonazo de limones argentinos, se lo devuelve. Le cierra el biodiesel, le dice a todo que no y lo burla. Y no contento con eso, dice, bueno, yo algún tratado de libre comercio tengo que sacar. Entonces va a entregar toda nuestra industria a la Unión Europea. Ya hasta la UIA se empezó a quejar de esto. Sí. Porque es una entrega, mirá que hasta la UIA... Tarde pío. Bueno, pero además debe ser muy grave para que esto, hasta la propia UIA... Sí, porque tienen que superar la cosa ideológica que tienen los de la UIA para salir a decir, cuando ya realmente la situación los aprieta, que está todo mal. Pero porque los números de importaciones son tremendos y en sectores muy vulnerables a justamente un aluvión de importaciones. Lo que está diciendo Trump, yo quiero decirlo porque yo no soy fanático de Trump, lo sabés muy bien, lo sabe todo el mundo, pero vos fíjate que dice Trump, la industria del acero nuestra
no puede funcionar así porque le entra importación de acero de prácticamente hoy el principal jugador es China. Entonces China ha generado una sobrecapacidad de producción de acero que tiene que ver con la época donde el mundo crecía muy fuerte. Ahora crece más bajo, le sobra acero y se lo enchufa a los países. Entonces Trump dice, de esa manera nos va a fundir nuestra industria de acero. Le voy a poner un arancel del 25%. Estados Unidos está planteando arancel aluminio, arancel acero, no deja entrar los limones, no deja Está entrar... bien Trump en eso, Sí. de alguna manera. Es decir, no es neoliberal como se proclama, no es neoliberal como lo quiere ver Macri desde aquí, pero está defendiendo seguramente trabajo norteamericano. Y vos fijate, Macron ha dicho lo mismo. Macron ha dicho lo mismo. Macron De ha los dicho, agricultores. yo cierro algo con el Mercosur, pero si yo dejo entrar los productos argentinos, que tienda Macri, más competitivos, mejores, bueno, sí, pero va a dejar a los campesinos de Francia en la calle. Y entonces Macron toma esta decisión. Obviamente, uno no puede unilateralmente defender una posición proteccionista. Además, estas cosas están hoy mezcladas con un nacionalismo espantoso, porque dice, además vienen extranjeros a robarnos en el trabajo. Y ahí sí parece que Macri anda en onda internacional, porque está diciendo una cosa que no corresponde a la Argentina, no es lo que pasa. Ahora, ¿qué pasó en estos días? Que las consultoras están manifestando que se va a crecer menos de lo que decían para impulsar el gobierno, para ayudarlo. Yo no sé si estaban convencidas, pero decían que iba a haber otro crecimiento. Y otra posibilidad distinta en cuanto a la inflación. Todo eso ha cambiado. ¿Qué pasó? Sí, yo creo que el cuentito para mí es para darle una lógica. Macri llega al gobierno en 2016, el otro día lo decía, lo debes haber oído, lo deben haber oído todos, el Conián, varias veces. Una vez dijo se puede ir todo a la M, ¿no? Ojo. Ahora lo explicó mejor. Pero se está quejando de que cuando Macri devalúa diciendo, junto con su exministro Prat Gay, que eso no se iba a ir a precios. En 2016. Y la verdad que no sé en qué país viven, o qué estaban mirando la economía, o si se habían comido los editoriales de Clarín que ellos mismos escribían como una realidad. Porque la verdad es que devalúan y se va a precios. Entonces tiene en 2016 Macri la inflación más grande de los últimos 25 años. El INDEC miente, dicho sea de paso, se ha creado una metodología que le permite desairar el aumento de tarifas para hacer valer otro tipo de aumentos. Yo estoy tratando con bastante dificultad de hacer algún testeo y varios economistas, para no ponerme yo en ese rol, están planteando que si usa la canasta que usaba para medir la inflación, que venía de nuestro gobierno, la verdad que hay algo que tiene que estar muy mal, porque el porcentaje del sueldo de cada uno, la parte que uno gasta en tarifas, es lo que determina cuando hay un aumento de tarifas cuánto de eso hay que medir para la inflación, el porcentaje. Pero lo que hoy uno gasta, cualquiera gasta de tarifas es mucho más, con lo cual un pequeño aumento significa más. Hay que cambiar los ponderadores. Hoy no los podemos ver, así que yo no te lo puedo decir con certeza. Ahora digo, suponiendo el mismo índice, ¿no? Suponiendo la misma consultora que decía que en 2015 hubo una inflación, digamos, de 23 y ahora dice que el año pasado hubo una inflación de 25. Cualquiera que esté viviendo en el mismo país se puede dar cuenta que en 2015 no había estos tarifazos, en 2015 no había estos aumentos de nafta, en 2015 había precios cuidados, en 2015 había hora 12, en 2015 había acuerdos por todos lados. Y hoy que no hay nada y se complica, claramente yo creo que va a haber que revisar esta cuestión. Sí, hay que revisar. En el 2015 había otra forma de estimular el salario de los jubilados, ahora cambió. Pero ellos suelen decir en la cara de la gente que va a estar mejor cuando claramente el bolsillo va a recoger menos dinero, ¿o no es así? Mira, por eso, la historia que yo te contaba es 2016, un ajuste muy profundo, caída de la economía, inflación del 41%, van llegando al 2017, que es un año electoral, empieza el 2017 y paran la mano, esa es la verdad. ¿Qué es lo que deciden hacer? Dar unas paritarias iguales a la inflación en varios sectores. Con lo cual, lo que había sido el ultraje de 2016, tratan de que el 2017 no se revierta, pero no se repita. Dan crédito como locos, han volcado un montón de crédito a la calle, a tasas altísimas, pero es plata a la calle, largaron la obra. Ahora, ¿por qué? ¿Qué cambia en diciembre? Llegan las elecciones, vamos a la votación, termina la votación y todo lo que de manera marreta y mezquina le habían dado a la gente se lo quitan de nuevo. Fue como un duranbarbismo en la calle también, con algunos elementos, porque cortan los créditos, porque cortan la obra,
y porque los tarifazos que los habían pospuesto, yo me acuerdo que decía, en campaña, decía, no se va a poder pagar la factura del gas. Entonces, ¿qué hizo Macri? No es que te perdonó, redujo el aumento o algo parecido. Te la dio en 3 cuotas y después de las elecciones. Pero ahora esas cuotas están llegando, a la gente le llegan 6 facturas de gas. Entonces, todo lo que pospuso ante las elecciones en términos del ánimo popular, y me acuerdo, mira, Víctor Hugo, para que quede clarísimo, la noche de las elecciones, estaba todavía calentito los resultados de las elecciones, aumento de la nafta. ¿Qué pasó? Lo habían pospuesto para después de las elecciones. Entonces me parece que la gente, que la sociedad, que de diversos sectores, bueno, pensaban que habían escuchado que todo iba a ser imposible, no fue tan imposible porque Macri puso el freno de mano por un ratito, pasaron las elecciones y empezó a cumplir los compromisos con los que son parte de su grupo. Y le dio aumento de nafta, le dio más aumento de gas, empezó a cobrarlo, dejó... ¿Quiénes son los ganadores en esto? Porque estos aumentos van a un destino. ¿Quiénes son los grandes ganadores en el país? Bueno, los que eran los de las empresas públicas privatizadas, los de las privatizadas de los 90, es decir, los dueños de las empresas públicas. Edenor, Edesur. Sí, pero porque le cumplió el sueño de las privatizadas, tarifas dolarizadas. Sí, pero además le dio muchísimo dinero, Bueno, 30.000 millones de pesos. Le limpió el balance. Claramente, los contratistas del Estado, que yo creo que es el sueño del contratista del Estado, este gobierno, es estar de los dos lados del mostrador, ser el Estado al mismo tiempo que unos contratistas, porque no es que se pasaron del otro lado, se quedaron de aquel lado. Una parte importante de quienes eran contratistas del Estado, como la familia Macri, de por vida, ahora está de los dos lados del hablando mostrador. de estar de los dos lados del mostrador, este mozo Caputo, ¿qué idea provoca? Sí, a mí me parece que este gobierno, porque uno dicen qué genios que son en la comunicación. Han inventado, por ejemplo, esta idea del conflicto de intereses. Y después la tenemos a Laura Alonso que le dice, ¿sabe qué? Si usted maneja todas las variables de su sector, haga lo que quiere hacer, pero no firme. Y entonces ya se soluciona. No, el que toma la decisión es el ministro, aunque no firme el ministro. Yo creo que hay que empezar a desbrozar un poco el terreno, limpiar un poco el terreno y decir a las cosas como son. No es conflicto de intereses, es corrupción. Acá y en la China, si un funcionario trabaja desde el Estado para las empresas de las que todavía es dueño, o tiene vinculaciones, o triangulado por paraísos fiscales. A ver, que Caputo haya comprado el bono a 100 años, que parece que ahora Una se ha empresa aprobado. para la que trabajaba Caputo, que era propia de Caputo. Sí, pero metida. ahora, por revelaciones que en Diario La Nación mostró el CONADAMON, parece que no se desprendió de esa empresa, sino que hay otra empresa, lo llaman muñecas rusas, cajas chinas, porque es una empresa dueña de otra empresa, dueña de otra empresa, dueña de otra. Bueno, pero cuando empezás a limpiar las empresas, aparece este señor Caputo, que es el que emite el bono y el que compra el bono. Pero ahora nos quedamos muy tranquilos porque parece que es Caputo quien ha puesto el que va a controlar la FIP. Mira, a mí no me llama la atención, pero me sorprende que realmente que este gobierno le dé la cara para hacerlo. Hace pocos días hubo una nota en el diario que decía, se le va a pedir a la FIP, se le va a ordenar a la FIP que investigue a las empresas de Caputo, o las cuestiones de Caputo. Y hoy nos enteramos por el diario, yo digo un simple lector del diario, un día la FIP va a investigar las empresas de Caputo y al otro día leo que han nombrado a cargo de la FIP un hombre de Caputo. Es decir, sacaron al que quería investigar a Caputo y pusieron un nombre de Caputo, pero se animan a hacerlo. Este es un gran sentido de la impunidad. Y cuando se habla de que son unos genios de la comunicación, yo digo, me permito por lo menos pensar que no, que lo que tienen es el poder mediático, absolutamente, esto va por mi cuenta, mafioso, de la República Argentina, amparando todo esto, y permitiéndolo y auspiciándolo. Entonces parece que son vivos, pero nadie deja de darse cuenta de lo que están haciendo ahora con la FIP. Mira, porque yo vengo con esto, yo al señor Arribas no lo conozco, pero cuando me enteré que uno de los arrepentidos de Odebrecht, que lo fueron a buscar para que dijera nombres del gabinete de Cristina Kirchner, o a Cristina Kirchner, o a Máximo Kirchner, o a Nilda Garré, que decían que había cuentas en paraíso. Bueno, el hombre arrepentido dijo que le había pagado una coima, que se llama propina en Brasil, pero la palabra argentina es coima, al señor Caputo, al señor Arribas. Entonces yo digo, y ahora aparece de nuevo porque hay otra investigación que cae en el mismo lugar. ¿Cómo esto, qué capacidad puede tener un gobierno? Yo me pongo en ese lugar porque yo estuve en el lugar de ser funcionario de un gobierno, acosado por medios de comunicación que estaban trabajando para que ese gobierno se debilitara lo más posible, trabajando diariamente. Entonces, ¿qué hacían? Si salía esta noticia en Brasil, te la ponían tapa el otro día. Después te mandaban todos los móviles de todos los canales de televisión a la puerta de tu casa.
lo han hecho con mentiras. Imagínate con una cosa de esta magnitud y de este orden. Yo de nuevo, yo la verdad es que quiero ser respetuoso porque he pedido que la justicia, donde hay una parte que, bueno, que ya conocemos, que uno debería, antes de que se pongan a impartir justicia, hacerle una investigación importante a alguno de ellos, porque si no estamos... Sí, siempre aparecen ellos. Además, hoy se supo, justamente La Nación lo escondió lo que pudo, pero hay que ponerlo porque La Nación figura a través de un periodista en un consorcio. Si no lo pone, el consorcio se va a dar cuenta y van a dejar de estar dentro del consorcio, lo cual es una conveniencia. Y allí se denuncia que un hermano del expresidente uruguayo, Julio María Sanguinetti, lo sacaron del Uruguay, porque si no lo llevaban con Interpol, se presentó en Andorra, y ahí se da a conocer las coimas pagadas una vez más a Calcaterra y EXA y toda esa runfla. Pero no pasa gran cosa, porque no estaba en la tapa de La Nación, lo que decía antes, si hubiera sido con el anterior gobierno estaba en 3 tapas seguidas. Pero ¿sabes cómo funciona? Yo, ministro de Economía, deciden que hay que instalar un escándalo y generar indignación. Entonces, ¿qué hacen? Va uno a hablar, no sé, por ejemplo, vas a hablar del programa Precios Cuidados. Y hay 6 periodistas que te preguntan sobre el caso. A vos, que tal vez no está ni mencionado. Entonces instalan el programa de la mañana, habla qué desgracia esto que salió, cómo puede ser que un gobierno... Entonces van generando, no pasa gran cosa, es que los medios de comunicación no actúan de amplificador de ese tipo de cosas. Cuando es el gobierno anterior, ahora actúan en sordina, cuando actúan. Ahora, a mí me parece, vos me preguntabas lo de los jubilados, diciembre. Yo creo que ahí empezó a ocurrir algo que tiene que ver con la alevosía. Yo lo llamaría el fenómeno de la alevosía. Y lo pensaba el otro día, además, que cuánto tiempo puede estar una persona que no llega a fin de mes, que le hicieron tomar un crédito porque le dijeron que era fabuloso, un jubilado, por ejemplo. Le hicieron tomar un crédito que le daban, con facilidad lo llamaban, lo iban a buscar para que diga qué lindo, qué bueno que es Macri. Que tenía una tasa de interés altísima, no se lo avisaron, esa tasa de interés ahora la tiene que pagar, pero le bajan la jubilación. Entonces, y después se presenta el presidente a hablar del Estado de la Nación y dice que hay que usar cinturón de seguridad, lo cual está muy bien, pero no como una metáfora, lo dice en serio. Sí. Hay que usar cinturón de seguridad, comer menos azúcar y se sentar a los nenes son cosas en el asiento de... valiosísimas, digamos, para que ocurran, pero me parece que cuando hay sectores de la sociedad que han recibido un garrotazo en 2016, que han tenido una pequeña pausa en 2017, pasan las elecciones y le viene otro garrotazo, este modus operandi de te hago votar en unas circunstancias con cierta comunicación, con un ataque muy fuerte a todo el que se me opone. Y vienen 3 cosas, quiero mencionarte esto, Víctor Hugo. Sí. Hay disconformidad que se manifiesta en algo que a mí en ese momento creo que después uno lo puede encadenar, que son los cacerolazos que hubo acá en la Ciudad de Buenos Aires, también tapados completamente por los medios de comunicación, cuando contra nuestro gobierno que hubo cacerolazos, aparecían 3 cacerolas, iban los micrófonos a 2 centímetros para mostrar lo intensos y lo fuerte que era, había 5 tipos y lo pasaban. Hubo cacerolazos masivos en una Ciudad de Buenos Aires que votó al PRO. Entonces, yo creo que ahí me parece que una parte de ese conjuro, una parte de ese velo se cayó con ciertos sectores. ¿Por qué? Porque cuando le bajaron la jubilación a la gente, primero le dijeron que no le iba a bajar, después le dijeron que le iba a bajar la jubilación con respecto a la fórmula anterior, pero que no le iba a afectar el poder adquisitivo, lo cual era reinventar la matemática, ¿no? Después siguieron diciendo que bueno, pero en realidad la ANSES estaba fundida, entonces esto hay que hacerlo sí o sí. Habían dicho que había que sacar 100.000 millones de pesos del bolsillo del jubilado. ¿Cómo vas a inventar? Que entonces no va a afectar al jubilado si decís que le están manoteando 100.000 millones de pesos. Después de eso viene una enorme marcha sindical. ¿Qué dijeron ante la marcha sindical? Es una marcha de Moyano para defenderse de las causas judiciales. Y además al que va lo van a agarrar a palazos y con gases lacrimógenos porque termina mal. ¿Qué es lo que pasó después de hacer toda esa campaña? Fueron 500.000 personas. Eso también fue romper el velo y romper ese corsé mediático que habían hecho. Y después, esto que está pasando, que es un fenómeno que me gustaría preguntarte a vos, ¿no? Esto que está pasando en las canchas de fútbol. Porque yo no soy tan futbolero como vos, y debe haber pocos en este país. Sí, otra vez se han reiterado, anoche otra vez, ayer de tarde. Mira, a mí me cuesta atribuir qué parte de eso es político, qué parte de los arbitrajes, qué parte... Pero manifiesto un malestar, que fueron cacerolazos, que fueron masivas marchas, son casi todos los sectores, la clase media, la clase obrera organizada con pero además los movimientos... no solo las canchas, también en el Centro Cultural Kirchner, en el Cine de Comont, a mí tampoco me gusta que lo insulten, pero la verdad es que mi punto es que hay que leer ese malestar, expresado como se expresan los movimientos populares, nunca
En la cancha han volado besitos, digamos, cuando hay malestar. El malestar se expresa, es un lenguaje peculiar y en la cancha, si pasa en la cancha es de esa manera. Ahora, lo que yo leo es que algo que estaba de alguna manera latente y que me parece que Macri tiene que tomar nota, lo digo de verdad, yo pienso, no tengo la menor duda. Sí, duda o diría esperanza de que Macri oiga estas voces. Pero es un presidente democrático de la Argentina. Entonces, uno debe confiar en que cuando hay manifestaciones de este tipo, cuando hay una estafa electoral, que no está tipificada en el Código Penal, pero yo le hablo a la gente, ya no llegás a fin de mes. Te siguen subiendo las tarifas, todo lo que lees son nuevos aumentos, te sube la nafta. Salí de eso, vas al changuito, y por eso digo, hoy las cosas suben de a 10%, por lo bajo, y te vas enterando, y devalúan. Y me pasó una anécdota para que entienda la gente, porque los economistas hicimos 600 modelos para ver cómo se transfiere en la Argentina el dólar a los precios. Y hay toda una discusión, modelos econométricos, matemática avanzada. Ahora, yo fui a comprar una lamparita, una casa de electricidad y un switch, y me dijo el dueño del negocio, ¿no?, que lo atiende ahí a la vuelta de mi casa, me dice, desde que se fueron ustedes, porque lo digo textual, empezaron a venir los precios al consumidor, al cliente, en dólares. Y le digo, ¿pero serán empresas extranjeras? No, las mismas empresas nacionales. La lista de precios está en dólares. Techina hace años que tiene su lista en dólares, pero vende chapa para grandes emprendimientos. Yo creo que no debería haber estado nunca en dólares, pues las tarifas no la tenía dolarizada. Pero es cierto, ahora dolarizaron las tarifas. Aranguren arregló que el precio de la nafta lo pagamos en dólares. El billetito es argentino, pero está en dólares el precio de la nafta. Por eso aumenta cada vez que se mueve el dólar. Y ahora las listas de precios y los alimentos. Es decir, que está generando unas condiciones donde todo esto ocurre con un Estado ausente, donde el que controla los precios es el dueño de los supermercados. El que fija el precio de la nafta es el dueño del surtidor. El que controla la evasión tiene toda la guita afuera. El que se endeuda es el dueño de la financiera que compra la deuda. Entonces, la verdad, sin hablar de política, ¿cómo querés que salga esto? Va a salir mal para la gente. Los que se están beneficiando ahora han puesto a sus gerentes, como diciéndole a Macri, ya ni te confío, te voy a poner a mi gerente, te pongo al mío. Y teniendo al mío ahí en el ministerio, yo me puedo dar cuenta de si me cumplís o no los compromisos que hicimos cuando estabas trabajando en la campaña. Es una situación muy grave y yo creo que ya a esta altura, para los fundamentos de la democracia, los fundamentos de la democracia es que gobiernen para los que votaron. Axel, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias, Víctor Hugo. Seguiríamos conversando con Axel Kicillof. Incluso me gustaría plantearle el desafío de que me nombre 2 o 3 o 4 personas que pudieran imaginarse desde el lado que representa políticamente, desde el lado ideológico, en el que está integrado, candidato mejor, más conocedor de toda la realidad de lo que sencillamente acabamos ahora de compartir con ustedes. Pero tengo que hablar con Flor Alcaraz en minutos.